El Kremlin afronta una profunda crisis interna en las horas previas a la celebración del 9 de mayo, el Día de la Victoria, un escenario en el que el aparato de Vladimir Putin ha comenzado a mostrar fallos sistémicos de coordinación. La tensión política y militar ha alcanzado niveles máximos debido a un fuerte enfrentamiento directo entre el dictador ruso, el Estado Mayor, la Guardia Nacional y el Servicio Federal de Seguridad, FSB. Esta fractura en la cúpula del poder coincide con un ataque de precisión contra la infraestructura de comando que coordina las operaciones de vuelo en el sur de Rusia, provocando una parálisis de la aviación civil y militar en directo. El impacto tecnológico y logístico ha forzado un cambio drástico en la programación aérea de la región, dejando a al menos 14.000 ciudadanos rusos atrapados en los aeropuertos durante las jornadas festivas a causa de la intervención de drones, lo que evidencia la pérdida del control absoluto de los cielos del que las autoridades de Moscú presumían públicamente. El contexto de cara al desfile tradicional en la Plaza Roja de Moscú está marcado por un régimen de sospecha generalizada y por medidas de seguridad excepcionales que revelan el temor a conspiraciones internas y posibles golpes de Estado dentro de la vertical del poder. Informes de inteligencia europeos, filtrados y difundidos por medios internacionales, como CNN y el Financial Times, confirman que desde marzo de 2026, las alarmas en el entorno cercano a Putin se han multiplicado debido a la filtración de información sensible. Ante el riesgo inminente de un atentado contra el mandatario en su búnker o de disputas internas violentas por parte de los denominados Z-patriotas, las medidas de protección se han elevado al nivel máximo. El presidente y su familia directa han abandonado casi por completo sus residencias habituales de la región de Moscú para trasladarse a búnkeres modernizados en Valdai y en la región de Krasnodar. Asimismo, los miembros del círculo íntimo presidencial tienen prohibido el uso de teléfonos móviles y del transporte público, mientras que los diputados de la Duma estatal han sido excluidos de los sectores VIP de la Plaza Roja para evitar amenazas internas provenientes del propio aparato estatal. El núcleo de los acontecimientos se centra en una guerra abierta entre los diferentes clanes de poder de la Federación Rusa, donde el estancamiento del conflicto en Ucrania, los persistentes ataques de drones contra la infraestructura petrolera y el agravamiento de los problemas socioeconómicos han fracturado definitivamente a las agencias de seguridad. Fuentes de inteligencia estonias han identificado esta lucha interna bajo el nombre en clave de Operación Crepúsculo. El conflicto más evidente se desarrolla entre la administración presidencial y el segundo directorio del FSB. Mientras el centro administrativo busca vías de control, el Servicio Federal de Seguridad presiona a Vladimir Putin para aplicar métodos brutales, endurecer las leyes y ejecutar un control total sobre el uso de Internet para contener protestas de la oposición. Esta falta de sincronización se extiende al Estado Mayor, la Guardia Nacional y el Ministerio de Defensa, cuya descoordinación logística y operativa impide dar una respuesta efectiva a los ataques y a los asesinatos de generales, sembrando la ansiedad dentro de las Fuerzas Armadas. En el centro de esta turbulencia política emerge la figura de Sergei Shoigu, actual secretario del Consejo de Seguridad, cuyo peso e influencia en los círculos militares siguen siendo palpables y se perciben como un factor de tensión directa en la vertical de mando. A este escenario se suma el riesgo de un levantamiento armado en la propia capital rusa, coordinado por redes clandestinas de ciudadanos musulmanes originarios de Asia Central y el Cáucaso, quienes planifican una insurgencia con el objetivo de disputar el poder en Moscú. En el plano social, el descontento se refleja en los datos demoscópicos. El índice de aprobación del dictador ruso ha sufrido una caída histórica desde el inicio de la guerra, pasando del 82% al 73%, mientras que su índice de desaprobación ha aumentado del 7% al 13%. Figuras públicas como el bloguero oficialista Ilya Remizlo y la líder de opinión en Internet, Victoria Boña, han manifestado públicamente sus reproches, señalando que la población, los gobernadores
y los artistas viven bajo un régimen de miedo. Incluso dentro de la comunidad de expertos militares afines al Kremlin, la posición oficial está perdiendo fuerza. El analista militar Mijailo Kodon ha declarado públicamente que las formas de combate deben modificarse y que la fase de operaciones de primavera-verano de este año debería ser la etapa final de la denominada Operación Militar Especial. Las consecuencias del conflicto interno y de la vulnerabilidad militar rusa han quedado en evidencia en las últimas horas previas al 9 de mayo, desencadenando reacciones de pánico en el plano diplomático y propagandístico. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, emitió un llamamiento urgente hacia Vladimir Zelensky, amenazando con ejecutar ataques contra los centros de toma de decisiones si Ucrania interrumpía el desfile oficial en Moscú. En una línea similar, la propagandista Olga Skabeyeva anunció posibles bombardeos contra la Rada Suprema de Ucrania y contra representantes diplomáticos procedentes de Londres. Estas advertencias, lejos de unificar el criterio del bando ruso, provocaron duras críticas y escepticismo entre los propios blogueros militares y expertos de la Federación Rusa, quienes cuestionaron públicamente la capacidad real del ejército para cumplir dichas amenazas tras 5 años de conflicto, señalando que, si Moscú tuviera el potencial operativo para destruir dichos centros, ya lo habría hecho con anterioridad. Por su parte, la postura oficial de Kiev se mantiene firme al asegurar que el control de la situación no permitirá la realización segura de los actos previstos por los ocupantes sin el consentimiento implícito de las fuerzas ucranianas. Los efectos de las operaciones con drones de largo alcance, perpetradas por las fuerzas de defensa ucranianas, ya se perciben directamente en territorio ruso, afectando la infraestructura energética y las áreas residenciales a tan solo 6 kilómetros del Kremlin, en Moscú, así como en las regiones fronterizas de Belgorod y Kursk. Las incursiones anteriores también provocaron graves daños e incendios de petróleo y combustible en instalaciones de Perm, el puerto de Primorsk y la región de Leningrado, inhabilitando los puertos de San Petersburgo como rutas comerciales seguras hacia Europa. El bloque de expertos militares rusos reconoce de forma abierta que los sistemas de defensa aérea del país, incluidos los complejos antiaéreos Pantsir, carecen de recursos suficientes y resultan ineficaces frente a pequeños drones que vuelan a bajas altitudes. Ante esta carencia de medios defensivos, el Comando Militar ruso ha decidido replegar unas 200 unidades de sistemas de defensa aérea de las distintas regiones para concentrarlos exclusivamente en la protección de Moscú. Un movimiento estratégico que los analistas señalan como una ventana de oportunidad para que Ucrania ejecute nuevos ataques en otras zonas desprotegidas del país. Ante este escenario de censura digital, pérdidas económicas y destrucción de depósitos de combustible, la población civil rusa ha comenzado a cuestionar abiertamente los motivos reales de la guerra y a exigir un alto al fuego. Si desea mantenerse informado sobre el desarrollo de estos acontecimientos, le invitamos a dar me gusta al video y a suscribirse a nuestro canal de noticias.